Arranca el tercer foro Internet Meeting Point. Gijón acogerá un desfile de personalidades de la blogosfera, organizados en un programa dado a conocer a través de Twitter. Moda, turismo, ciencia, publicidad y salud serán algunos de los trending topics de este encuentro, que tendrá lugar del 1 al 3 de julio en el Hotel Silken de Gijón. En las instalaciones del comercio, en una animada cita, mitad virtual, mitad física, lo más destacado de la blogosfera asturiana ha contribuido a la difusión de este evento. Tengo la sensación de estar hasta impresionado por el eco que ha supuesto pues, la participación ya no solo de la gente que está aquí, que quizá han sido la punta de lanza de este evento, el apoyo, los blogueros regionales que apoyan directamente a Internet Meeting Point, sino por la enorme cantidad de mensajes que han llegado a través de Twitter con la palabra fin, que la verdad nos han desbordado un poquito. Por eso decía que al principio tenía esa sensación de desorden, pero la participación ha sido espectacular. Primero lo que hemos hecho aquí, que ha sido anunciarlo por Twitter, prácticamente todo el programa, con algunas filtraciones, pero da igual. Pienso que lo importante es que se hable del Meeting Point, que haya mucho ruido, que se suele decir, y bueno, pues dentro del desorden, genial. Destaco al director general de Spotify, que viene, y ahí me toca moderar con mesa redonda con Emilio Marquese y con Rubén Calvo, Manuel Almeida, y la verdad que estoy Miguel Orense también, estoy bastante contento por hacerlo. Que sigue siendo el mismo buen rollo de siempre, que este año viene cargado de gente, que parece que la ciencia y la tecnología, que es lo que nos tiene que sacar este año de la crisis o el año que viene, tiene que tener la importancia que aparentemente el film se la está dando, que va a haber muchas sorpresas que Carlos no nos las quiere contar, con lo cual si queréis veniros, pues que os vengáis porque os lo vais a pasar en grande. La calidad de los ponentes es asombrosa, no sé si puedo decirlo, pero bueno, vienen además dos representantes de dos de las revistas más conocidas del ámbito científico en España, como son Muy Interesante y Cuo. Vamos, una oportunidad fabulosa para conocer a gente a la que todos seguimos y admiramos, pero que esta vez la vamos a tener aquí muy cerquita. Pues bueno, el programa, la verdad es que es impresionante, pues esto ya vamos por la tercera edición. Y pues sigue creciendo, cada vez gente más interesante, mesas más consolidadas, temas que pueden interesar y bueno, pues no sé, cada año pasa más o menos lo mismo, gente que es una referencia en sus ámbitos y pues los tenemos aquí, o bien moderando las mesas o bien participando, ¿no? Y bueno, pues está muy bien cómo se va consolidando no solo el programa, sino el evento en sí, que cada año pues mejora y crece. Me llama la atención, son las dos mesas que hay, una referente a los geeks, a los gadgets y todo eso, que me parece, vamos, tremendo. Y también, bueno, la mesa de ciencia que trae a gente bastante importante de aquí del mundo de los blogs. Se guardan sorpresas. Creemos que todos los que vayan a venir, a toda la gente que le gusten los blogs y que le guste la moda, va a ser una buena oportunidad para aprender y para divertirse. Y tenemos sorpresas guardadas. Además, se celebra Alterna, que es un evento de moda que se hace en Gijón desde hace un montón de años, paralelamente al foro, con lo cual la moda va a estar muy presente este año en el Internet Meeting Point.